Y vamos a leer del versículo 15 al 19. Capítulo 1 del libro de Colosenses, versículo 15 al 19. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, un pequeño fragmento, hermanos, que es sumamente importante. Hermanos, es sumamente importante que un creyente pueda saber de este capítulo. ¿Escucharon, hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Una pequeña porción de un capítulo, de este capítulo, una fracción pequeña, pero es una sección importantísima de las Escrituras, porque este pasaje habla de la personalidad más importante de todo el universo. Habla de la persona más importante que hay en este universo. No es ni Donald Trump, no es el presidente de Corea del Norte. Este personaje aquí es más importante que todo lo que hay en el universo. Miren lo que dice este texto en el versículo 15 de Colosenses. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué potente ese primer versículo. El primogénito, el primero de todo lo que hay creado. Verso 16. Y vean lo potente de este segundo versículo, porque en Él, es decir, en Dios, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se pueden ver, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y solo para Él. Él es el que se merece toda la gloria. Versículo 17. Y fíjense, hermanos, que los primeros dos versículos que hemos leído comienzan con Él, con Dios, con la persona de su Hijo Cristo. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. No había alguien más antes de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él tienen vida, en Él subsisten. Y noten el último versículo, el 18. Vuelve a enfatizar los 4 versículos. Y Él, Cristo, Él, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito, es decir, el primero entre todos los muertos, para que en todo. Noten, hermanos, eso. Y quiero que lean conmigo esta parte. Lean conmigo esta parte de este versículo. Del versículo 18. Él, lean conmigo, hermanos, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Él debe de ser excelso en todo, hermanos, en todo y en todo momento. Vamos a orar. Padre, bendíganos, Señor, por su palabra. Y que no solo nos alegre, sino que nos vuelva temerosos, que nos vuelva santos, que nos vuelva pacientes, que este mundo no nos afane,
que vivamos confiados en sus promesas. Señor, gracias por este texto hermoso de su palabra. Oramos en su nombre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, fíjense otra vez, así rapidito. Leí el versículo 15, 16, 17 y 18. Estos 4 versículos comienzan dándole la primacía, dándole el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es igual. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay fue creado por Él. Versículo 16, el comienzo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, Él siempre ha existido. Versículo 18. Y Él es la cabeza, Él es el primero, y termina el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga lo primero, la preeminencia. Estos 4 versículos hablan de que Cristo debe estar sobre todo. Hablan de que Cristo debe ser lo más excelso, lo más prioritario de la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, este pasaje debería ser como la fuerza, como el motor que debe mover nuestras vidas. Cristo, supremo, todopoderoso, crea desde el principio, sustenta, le da vida a todo. Es lo que dice este texto. Esta es la fuerza. Esto es el todo de la fe cristiana. Este texto. Cristo en la preeminencia de todo. Cristo como la corona, como el rey de todo, de toda la creación. Y hermanos, esto nos debe de animar mucho. Porque no como las otras religiones que andan hoy, que le enseñan a los creyentes que se necesita más que confiar en Él, más que poner nuestra confianza en Cristo. Les dicen, no, tienes que tener experiencia. Llevan a toda la iglesia a campamentos, a encuentros, para decirle, te hace falta algo más. Pero Pablo está diciendo en este texto, Cristo es suficiente. Y me encanta cómo termina el versículo 18. Que Él tenga la preeminencia, que Él sea supremo en tu vida y en mi vida, que Él sea todo. Ahí descansa nuestra vida, nuestra fe, nuestro cristianismo. Cristo debe ser todo. No importa dónde vayamos. Es el fundamento, este pasaje, hermano, es el cimiento, lo que debe sostener tu vida espiritual. Estoy en Cristo, entonces, por lo tanto, yo soy un creyente completo en Él, estoy completo en Cristo, lo tengo todo. Esto debe darle fe a tu vida, le debe dar ruedas a tu vida, a tu fe en Cristo. Es como el fundamento de este edificio que sostiene la columna, sostiene el techo. Esto es exactamente, hermanos, lo que debe sostener la vida de un creyente. Este texto que hemos leído esta mañana es un pasaje potente, es un pasaje crucial para la fe de todo creyente. Si queremos sacar al cristianismo nuestra fe de otra verdad tan importante de lo que dice aquí, ese es el lema del Evangelio, ese es el tema de Pablo en el libro de Colosenses, Cristo supremo. Este es el pasaje donde Pablo da como lo más importante de este libro. Cristo debe de ser primero en su vida y en mi vida. No estoy diciendo que las demás cosas no deben de ser importantes. Cristo debe ser supremo. Dice el versículo 18, para que Él tenga la preeminencia, lo primero en todo, en tus decisiones, en tus actividades, en tus trabajos. Él debe de ser primero. Amén, hermanos.
Este es un texto o un pasaje muy importante para el argumento, por así decirlo, y mucho más debe ser algo vital aún para la evidencia de que los cristianos tenemos una fe sólida en un Dios que lo reúne todo. Porque Él lo creó todo. Dice que Él es antes de que todas las cosas no creadas existieran, ya era Él. Hermanos, alguien llamó una vez la Biblia en repetidas veces el libro de Jesús. Se habla de Cristo aún desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él debe de ser la preeminencia, Él debe de ser primario en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Cristo, sobre Cristo, el libro sobre Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, en las epístolas, estudiamos la personalidad, es decir, para mí, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En todo sentido, entonces, hermanos, la Biblia es la historia de quién? De Cristo. Para que Él tenga la preeminencia, dice el versículo 18. Es el libro que nos dice todo acerca de Él. En Hechos, capítulo 8, se nos indica que eso es el versículo 35, cuando Felipe, hablando con el eunuco que iba en camino, en el etíope, camino a Gaza, dice que el Espíritu Santo dice, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunciaba el Evangelio de Jesús. Por supuesto, él estaba empezando desde el Antiguo Testamento con el profeta Isaías. Eso era lo que iba leyendo en el libro. Y ahí le habló de Cristo, porque toda la Biblia está saturada de Cristo. Cristo es el Señor. Cristo es todo, hermano. Pongamos nuestra fe en Él, porque Él es todo. Usted puede comenzar desde cualquier pasaje de la Biblia y enseñar a Jesús en Lucas, en Mateo, en Juan, en 1 Corintios. En todo libro aparece, es aludido a la persona de Cristo. Entonces, lo que está diciendo este texto es que Cristo es todo, suficiente. El creyente solo necesita a Cristo. No necesita experiencias, no necesita bautismo del Espíritu Santo, no necesita sueños, no necesita bendiciones, no necesita que lo unja un apóstol o una profetisa, no. Hermanos, hoy en la actualidad, creyentes que van a iglesias evangélicas, tienen profetisas que las consultan, las engañan, les aportan dinero a estas personas y les dicen cosas mentirosas. Pablo está diciendo, Cristo es sobre todo, Él está antes de la creación, Él debe de ocupar la preeminencia, Él debe de ser primero en todo. Una verdad maravillosa. Entonces, la Biblia es, por así decirlo, hermanos, el libro de Cristo. La Biblia es el libro que habla de la vida de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos textos donde dice que Emmanuel, Dios con vosotros, Dios con nosotros. Y dice también en el Antiguo Testamento que un niño nos es nacido. Habla de Cristo en el Antiguo Testamento y no digamos en el Nuevo Testamento. El libro de la revelación de Dios y de la venida de Cristo al mundo es acerca de Dios que se convirtió en hombre. En toda la Biblia, hermanos, en todas las facetas habla de Cristo. Pero todas las declaraciones de la Biblia y la palabra de Dios acerca de Dios hecho hombre, ninguna es más importante que esta que estamos leyendo ahorita en Colosenses capítulo 1. Porque habla del Dios creador que sustenta, que le da vida, que le da equilibrio, que nos da su bendición, que nos da vida eterna, solo en Cristo. El Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios visible en el principio de toda la creación. Porque en Él fueron creadas casi todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
Todo fue creado. Lo que hay, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice el texto, fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, dice el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Esa palabra es importante. Eminencia. Ustedes han oído que personas se dirigen a otros y le dicen eminencia. Excelentísima eminencia. Pablo está diciendo, aquí en toda la Biblia, la eminencia es la persona de Cristo. Qué hermoso este texto, hermanos. Se nos olvida adorar y darle gracias al Padre por enviarnos a su Hijo Cristo. Porque Él ya era antes de todo. Él estaba en Génesis 1:1. Hagamos al hombre, dice la Trinidad. Hagamos el universo. Ahí estaba Cristo ya. Porque Cristo es Dios. Él es el principio. Él habita en toda plenitud. Es una tremenda declaración, una afirmación increíble para la comprensión de nuestra fe cristiana y para eliminar cualquier confusión sobre quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos abordan testigos de Jehová y mormones, que vienen y dicen, abren la Biblia y hablan de Jesús, pero hablan, especialmente los testigos de Jehová, hablan de Jesús creado, como un hijo de Dios, como algo creado. Pablo está diciendo aquí en Colosenses, Él es Dios, Él es la plenitud, Él lo llena todo, Él es el creador, el que le da vida, el que sostiene todo con su gran poder. No es la fe cristiana más algo más, no es Cristo como un ser creado y algo más, no, Él es todo en la vida del creyente. Hermanos, Pablo entiende que hay un cierto, cuando está diciendo todo esto en estos versículos, hablando de la potencia de lo que es Dios, Pablo sabía que en su alrededor había muchas falsas doctrinas. Había personas que estaban enfermando la fe de los creyentes pequeños, los creyentes que acababan de convertirse, los creyentes bebés. Y Pablo sabía que había mucha herejía. Pablo entendía que había un cierto sistema de doctrina falsa que se estaba propagando en la ciudad de Colosas. Y por eso es que Pablo ve la necesidad de decirle a los hermanos de la iglesia de Colosas, Cristo es todo. No crean esas doctrinas mentirosas, no crean a esos que enseñan doctrinas de demonio. Hermanos, si usted le dice a un testigo de Jehová, un mormón, a unos amigos, pase adelante, dice la Biblia que están participando de doctrina de demonios. Aunque los vea bonitos, los vea bien cambiados, porque sus revistas son muy colorientas, están limpias. Esa es propaganda e información de demonios. Y Pablo estaba consciente de ello. Por eso dice, es importante que la iglesia sepa esto. Pablo entendía esto. Y debido que Epafras le había visitado, Epafras, sin duda uno de los pastores de la iglesia de Colosas, le está informando a Pablo, la iglesia va caminando bien, pero están algunas personas introduciendo dudas y están enseñando doctrinas falsas. Y Epafras le informa, sin duda a uno de los pastores de la iglesia de Colosas, y tal vez su fundador había venido a visitar a Pablo, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escucha de Epafras que hay algunas cosas pavorosas que están sucediendo en términos de propagación de herejía en la iglesia de Colosas. Hermanas, yo estoy seguro que si usted está en su casa en un día normal, como el sol, como hoy, y tiene las ventanas abiertas, y viene un vecino y le dice, ahí te mando un regalo por la ventana, y le tira una bolsa de basura, la más hedionda, de la que tiene como 2 o 3 semanas. Usted le va a decir, gracias vecinita por esa bolsa de basura. Lógicamente no. Usted le va a decir, yo no quiero basura. Pero muchas veces la basura
que opaque el Evangelio entra por nuestras puertas. Dejamos que entre gente para confundir. Y Pablo estaba preocupado por las noticias que había recibido de Pablo, que era un pastor y posiblemente el fundador de esta iglesia. Y le dice: Pablo, todo va bien, pero se están infiltrando doctrinas de demonios. Una de ellas se refería a la herejía de la deidad de Cristo. Los herejes decían que Cristo no era Dios, lo mismito que dicen los testigos de Jehová. Ellos no lo niegan, ellos sí dicen que Cristo existe, pero que Cristo es un Dios creado. Pero acabamos de leer en el versículo 18 que a Él se le merece la preeminencia, Él debe de ser excelso, Él es el supremo sobre todo, no un pequeño Dios creado. Tal vez, decían ellos, además de Cristo, se debía adorar a otros espíritus. Oigan esto había entrado a la iglesia de Colosas. Además de Cristo, se debían de adorar a otros espíritus, o se debían de adorar a ángeles. Debe haber visiones especiales, debe haber cierto conocimiento, una especie de superconocimiento más allá de lo que debe de ser cierto conocimiento. Es decir, no solo Cristo, sino otras cosas más. Y Pablo dice: no, Cristo es preeminente. Cristo es todo en la vida del creyente. De hecho, los herejes habían dicho que Jesucristo es tan solo una de las largas listas de emanaciones espirituales procedentes de Dios. Y Jesús era una de esas emanaciones buenas, no Dios, ni siquiera un Salvador adecuado. Eso es lo que estaba entrando en esta iglesia. El conocimiento más allá de Él era la única forma de salvación. No sé si ustedes recuerdan, cuando Pablo llegó al Areópago y encontró un santuario donde decía al Dios no conocido. Y ahí estaban todos los intelectuales y cada quien tenía un Dios. Así estaba pasando en la iglesia de Colosas. Cristo más algo más. Cristo sueño. Hermanos, hace unos años atrás, meses atrás, yo escuchaba muchas a mis hermanitas, y gracias a Dios que ya pararon de decir eso. Tuve un sueño. Y en ese sueño estaban poniendo sus sueños como algo que debían de necesitar. Y yo les decía: cuidado con esos sueños. Los cristianos no caminamos por sueños. Los cristianos abrimos su palabra. De repente podemos tener un sueño. Nos comimos un tamal muy caliente, un poco agrio, nos dio alguna digestión. Pero los sueños nuestros no tienen nada que ver con nuestra fe. Nada que ver con nuestra fe. Y hermanos, así es que Epafras le trae estas noticias a Pablo y le dice: Pablo, las cosas van bien, pero te quiero decir que no tan bien porque están entrando unas falsas herejías. Y quiero que tú me ayudes, me des más ideas, conocimiento de cómo vamos a tratar este asunto. Y Pablo escribe esta carta. No es Cristo más conocimiento, no es Cristo más visión, no es Cristo más experiencia, no es Cristo más. Cristo es todo, dice Pablo. Él es supremo. Él es el estado de todo. Él merece toda nuestra oración. Así que el ataque de esta particular herejía, que al parecer más tarde se convierte en lo que conocemos como el gnosticismo, fue la deidad de Cristo y su suficiencia tal como Salvador. Cristo no era suficiente, estaban diciendo ellos. En los primeros 3 capítulos del libro de Colosenses, que no vamos a tener tiempo de leerlo, pero en los primeros 3 capítulos del libro de Colosenses, Pablo, hermanos, después de escuchar, hermanos, lo que Epafras le dice, Pablo se encarga de este problema en los primeros, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que no lo leímos. Y miren lo que
que dice en el versículo 17, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y miren lo que sigue diciendo, Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y mujer. En Cristo, Pablo está diciendo, en Cristo estamos perfectos, de presentar a todo hombre perfecto. Así que, hermanos, esta mañana, si usted viene a Cristo, usted tiene todo, usted está perfecto en Cristo. Amén. Pablo está diciendo que solo se necesita Cristo para llegar a un hombre a la perfección. Y él está argumentando en contra de la teología de los herejes, que dicen ellos, estos herejes decían que Cristo más conocimiento, más visiones especiales, más adorar a ángeles, etc. Un hombre puede ser perfecto en Cristo Jesús, pero tenía que hacer esto más. Yo no sé, pero ya casi no lo veo. Antes sí lo miraba, que yo entraba en casas de personas, no sé si eran creyentes, pero tenían amuletos en la puerta, tenían un mazo de cebollas con ajo, algunos tenían ajo, cebolla y ruda en la puerta, me imagino para espantar los espíritus. Y los domingos en la iglesia adorando a Cristo porque necesitaban más. Hermanos, quiero decir esto, es muy importante. Por eso, la importancia de un creyente que puede estar anexado a una iglesia donde enseñan la sana doctrina. Y quiero decir esto, si llega un hermano de otra iglesia y dice, mira, acompáñenme, vamos a tener una campaña de avivamiento y dones de sanidad. Tenga cuidado. Y no solo eso le dice, hermano, van a haber milagros. Hermano, yo estaba hablando con la esposa de un doctor de San Pedro Sula por teléfono. Y en su alegría me dijo, pastor, fui a una campaña de sanidad y Dios me puso una muela de oro. Imagínense ustedes. Déjenme decirles que si a usted se le pica un diente porque no lo lava, ese diente o se lo saca, pero Dios no se lo va a convertir. Eso no existe. Y le estoy hablando de la esposa de un médico. Pastor, tengo todo testimonio de una muela que en una campaña de sanidad y de milagro Dios me puso nuevo. Hermanos, cuando te inviten a otra iglesia, ten cuidado. Ponte en tu iglesia donde Dios te ha puesto, donde te enseñan buena doctrina, donde te ayudan con las escrituras, donde te aman, donde te cuidan. Deja de ir como saltarín por allá y por acá. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia aquí en Colosas. Estaban dejando entrar a visitantes y trajeron doctrinas extrabíblicas. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 2 de Colosenses, que no lo tenemos, no lo leímos, en el versículo 2, Pablo desarrolla aún más el argumento. Y miren lo que dice en el versículo 2 del capítulo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Y miren lo que dice este versículo 2 y 2. En pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, vean ese texto, vean lo que dice, y miren lo potente lo que sigue diciendo, en quien en Cristo están escondidos algunos tesoritos, todos, dice ahí, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no algunos, no muchos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén, hermanos. Pero a veces andamos como creyentes, cabizbajos, como un gran saco de peso en nuestro hombro, sin esperanza.
Y miren lo que dice otra vez en el versículo 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. ¿En quién? En Cristo, que están escondidos, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos, no muchos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Saben lo que está diciendo este versículo? Que los cristianos no debemos de padecer de conocimiento. Los cristianos deben de ser como un cuchillo, como una navaja filuda en el entendimiento de la palabra de Dios. Y con amor y con humildad, cuando alguien venga con una doctrina torcida, decir: eso no dice la Biblia. Hay personas que necesitan proverbios callejeros y los mezclan con texto bíblico. Y usted dice: amén, hermano. ¿Cómo amén? Usted lo va a descubrir con el pleno conocimiento que tenemos en Cristo. Usted sabe diferenciar quiénes van a ser sus amigos o sus amigas que le van a traer crecimiento y apoyo en su vida espiritual, porque son personas sanas en Cristo. Pablo le dice a Epafras, esta carta, ¿sabe lo que hizo Epafras? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todo el capítulo, todo el libro de Colosenses y le dice: llévalo a la iglesia de Colosenses. Y por favor, léela toda. Léela a la congregación y diles: hermanos, Dios dice que ustedes y yo en Cristo estamos completos. Completitos, llenos de todo el conocimiento de Dios. Qué hermosa verdad encontrarnos en Colosenses 2:2. Hermanos, una vez más, Pablo está diciendo que en la suficiencia de Cristo no existe conocimiento añadido. Cristo que sea necesario para la salvación. No hay nada más que usted pueda añadir. A mí me da mucho pesar y tristeza cuando encuentro hermanitos de unas iglesias bien intencionados, que el pastor les dice: vengan mañana sin faltar, porque tenemos ayuno todo el día. Nos pone a ayunar todo el día los hermanos. Y los hermanos están preocupados, ven frijoles por la ventana, ven frijoles en las paredes, ven frijoles en el techo. Y los someten a unos ayunos para nada. Y los hermanos, en vez de estar alegres y contentos de Cristo, están afligidos. Y dice Pablo: tenemos todo el conocimiento de Dios. Plena seguridad. Pablo está diciendo: Cristo es suficiente. Y miren lo que dice en el versículo 9: porque en Él, es decir, en Cristo. Y en el versículo 8, habita corporalmente toda, no dice alguna, no mucha, sino toda la plenitud de la verdad. ¿Se dan cuenta que Cristo no es un pedazo? Que Cristo es una sección de pedacitos. Que en Cristo habita toda la plenitud de la verdad. Lo que está diciendo este texto es que Él es Dios en esencia. Él es Dios, hermanos, que creó el universo. No dijo hagámoslo, solo dijo la palabra. Cuando creó a Adán y Eva, dice que Dios soplo de vida. Él lo hizo con su poder. Ese es el Dios que tenemos habitando en la persona del Espíritu Santo en sus vidas. Por esa razón, hermanos, no debemos de afligir. Van a venir situaciones difíciles en la vida de mi vida, pero estamos anclados en Él, estamos posicionados en Él. Y tenemos que clamar a esas verdades. Cuando tú estás afligida, preocupada, triste, no sabes qué hacer, arrodíllate ante Él y dile: papá, yo he leído en Colosenses que es tu palabra y es verdad, que estoy completo en ti y te vengo a buscar porque estoy pasando esta crisis y te pido que me ayudes. Y Él te va a ayudar, amén. Él te va a ayudar, ¿sí o no? Te va a ayudar. Hermanos,
Yo he estado en situaciones que he dicho, he visto como una montaña y he dicho, de esta no paso, de esta no paso. Estoy tan afligido y aquí estoy. Y no he pasado porque yo soy capaz, sino porque Dios ha estado orando y estamos orando. Amén. Y le ha ayudado a salir adelante. Hermanos, qué hermosas verdades encontramos en este texto. Una vez más, la suficiencia de Cristo, y dice en el versículo 19, la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo conocimiento de Dios, del cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. En otras palabras, la cabeza de todo es Cristo, Él es todo. Hermanos, yo conozco creyentes que cuando tienen problemas económicos compran loto. No me lo han dicho. Cuando estábamos allá en el Faro estaba allá en el Pablo Huico, algunas veces yo encontré hermanos en estanterías donde venden loto, haciendo fila para comprar el siguiente número que subió. Y una vez la casé a esa hermana con sus hijas. Si gano, pastor, voy a dar bien. Solo me faltó decirle, tú y tu viejo perete. Porque a veces, hermanos, queremos confiar en Dios, pero a nuestra manera. Y dice aquí, en este texto, hablando de la suficiencia de Cristo, Él es la cabeza. En otras palabras, Él es la cabeza de todo en Cristo. Y todo el crecimiento y todo alimento están relacionados con Cristo. No se necesita nada más. Nada más que Cristo. No sé si ustedes lo creen, hermanos. Personalmente yo tengo hermanas que van a iglesias bautistas en Estados Unidos, pero están más perdidas. Mi esposa tiene un montón de hermanas, y eso lo hablábamos hoy en la mesa en el desayuno. Qué tristeza ver la contrariedad de hermanos que están en una iglesia, pero no están. Siguen arrastrando, siguen buscando otras cosas, siguen buscando algo más, que ya está todo en Cristo. Esta es la verdad, este es el centro de este pasaje. Capítulo 3. Versículo 1, no lo leímos tampoco en Colosenses, pero solo estoy saltando capítulo 1, capítulo 2, ahora capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice Pablo. Pablo está animándonos de esta herejía, pero también al mismo tiempo exhortándonos. Miren lo que nos dice a usted y a mí en el capítulo 3, versículo 1. Vean, hermano, lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si eres cristiano, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y miren lo que dice Pablo. Se supone que ya son cristianos. Y dice Pablo, no pongáis la mirada en este mundo. Estudiamos hoy en la mañana que somos peregrinos en esta tierra. Y Pablo dice, no pongáis, así dice, hermano, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, todo es Cristo, nuestra vida en Cristo, nuestra esperanza en Cristo, todo debe estar en Cristo. ¿Saben lo que no quise escuchar decir esto en el futuro cercano después de haber escuchado este sermón? ¿Saben lo que yo no quisiera escuchar decir después de haber escuchado este sermón? Mi esperanza está en mi hijo, mi esperanza está en mi hija, mi esperanza está en este fulano, mengano, que me manda. Dice Pablo, nuestra esperanza debe estar en quién? En Cristo. Mi esperanza está en mi ahorro. No estoy diciendo que ahorrar es malo. Mi esperanza está en mis cosas que yo tengo. Mi esperanza debe estar en Cristo.
Él está diciendo a los colosenses, por favor, no dejen que nadie les haga pensar que necesitamos a Cristo más algún otro ángel, más otro super conocimiento, además de otras ilusiones. A Faro venía una familia de un distinguido hombre que está ahí, que tiene su bufete y es un hombre ahora importante, encumbrado. Un día entré a su oficina y lo miré con un gorro, ahora es judaizante, ahora está tras otra religión. Es decir, ya Cristo no era suficiente para él, pero tras de toda esa cortina, hermanos, su hogar, su familia es un desastre, porque no tiene peso, no tiene raíz, no sabe en qué creer, no está confiando en Cristo, se deja llevar por cualquier cosa. Hermanos, qué verdades más impresionantes. Pablo está diciendo, todo lo que necesita un cristiano es creer en Cristo. El versículo del Señor dice, creo que lo expresa muy bien. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Implica que en Él, que es Cristo, ¿cuánta plenitud habita? Dice, toda la plenitud. Toda la plenitud, todo está en Él. Dice el versículo 19. Y el apóstol está contrarrestando la herejía que había llegado a los colosenses, y esa herejía estaba pasando a la iglesia, como vemos en los primeros versículos que no lo leímos. Dios es espíritu, Él es bueno, pero por supuesto que toda la creación es materia, y estaban diciendo es mala. Vamos a quedarnos esta mañana aquí y vamos a continuar el próximo domingo en este estudio. Pero salgamos fortalecidos, hermanos, esta mañana de aquí. Salgamos animados. Que al salir de esa puerta no está caminando sola. Si usted es un creyente, dice que el Espíritu Santo mora. Dice que el Espíritu Santo ha tomado posesión del creyente. Si hay un niño, varoncito que es creyente, ha abierto su corazón a Cristo, y ya Cristo está en tu vida. Eres un pequeño cristianito con Cristo en tu vida. Oremos, Padre, esta mañana. Ayúdanos a creer estas verdades hermosas y gloriosas. Ayúdanos a creer, Señor, que solo en Cristo tenemos salvación, que solo en Cristo tenemos plenitud de conocimiento, que solo Cristo es suficiente para nuestra salvación, para llegar a ser un hombre y una mujer, un joven, una jovencita perfecta en Cristo. No necesitamos experiencias, no necesitamos visiones, no necesitamos amuletos, no necesitamos nada del mundo, solamente Cristo, Cristo y solamente Cristo. Señor, alabamos su nombre, Padre. Anímenos, oh Señor. Hay mucha información y mucha es falsa, y los creyentes tenemos que estar viendo nuestra Biblia, nuestra Escritura, la palabra de Dios, que es suficiente para todo lo que necesitamos para vivir en la piedad. Gracias, Señor, esta mañana. Bendiga a esta iglesia. Bendiga a aquellos que tienen dudas, aquellos que están afligidos. Traiga esperanza a sus vidas, Señor. Y que nada del mundo, de las corrientes de la filosofía, nos desvíe de la gran verdad que Cristo es todo. Oramos en su nombre, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.